Reflexionamos, mis queridos hermanos, la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Esta lectura del día de hoy es como si viéramos un itinerario de la vida pastoral de Jesús, que él hacía diariamente. Pero nos cuenta también este hecho curioso de que él pues visitaba las casas de sus discípulos, de sus apóstoles. Él iba a la sinagoga era el lugar donde se compartía la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, donde también se iba a orar. Era como quien dice las iglesias locales. Había pasado toda una transformación en el pueblo judío, gracias a los fariseos, esto de tener sinagogas en cada pueblo para ser más cercano al pueblo, pues esa palabra de Dios, la lectura asidua de las palabras de Dios. Habían rollos en cada uno de las sinagogas. Algunas eran pues sinagogas familiares, personas que pues construían de una manera aledaña su casa, pues la sinagoga, y a veces pues se construía con dinero de otras personas que ni siquiera eran judíos, como a veces el caso del centurión que había construido la sinagoga. Y a ese lugar pues Jesús iba, porque él se sometía a lo que estaba en ese momento, es decir, la manera en que los judíos pues se dirigían a Dios, sus lugares de encuentro. Jesús hacía eso. Por eso Jesús subía a las fiestas de Jerusalén, cada una de las fiestas que había, él subía para también participar de ellas, como un judío más. Ahí tenemos que aprender nosotros, los católicos. Hay algunos hermanos que por pertenecer quizás a algún movimiento, alguna institución o congregación, pues descuida su participación en su parroquia, su participación en la Eucaristía. Hay hermanos que a veces dejan de ir a la Eucaristía, van más al grupo de oración o a los encuentros que tiene su movimiento que a la Eucaristía. Entonces ahí hay que tomar este ejemplo de nuestro Señor, que Él no necesitándolo, Él ya proyectando lo que iba a ser el verdadero culto a Dios, aún así Él lo hacía, ¿de acuerdo? Como una manera de enseñarnos a nosotros también participar de los sagrados misterios. Esto por un lado. Luego también vemos eso de que va a la casa de Simón, Pedro. Él
esta capacidad que tenía Jesús, gracias a que era Dios, de poder curar y sanar cualquier enfermedad, es la misma capacidad que todavía tiene Jesús. Y Jesús la obra a través de servidores. Hay servidores que han recibido pues ese carisma, tanto sacerdotes como laicos, capaces de orar por una persona y la persona sanarse. Eso hemos sido testigos muchos de ese poder que Jesús sigue ejerciendo hoy dentro de su iglesia. Entonces también este ejemplo de la suegra de Pedro, que inmediatamente ella se le pasa la fiebre, se pone a servir al Señor. Hay personas que han recibido milagros grandes de Dios en sus vidas, han recibido sanaciones, liberaciones, y en vez de servir al Señor, vuelven y retoman su antigua vida, en vez de ese milagro ayudarles a transformarse más, a acercarse más a Dios. Y aquí en este ejemplo de la suegra de Pedro vemos que debemos ser así igual que ella. Una vez que hemos recibido ese milagro, ese don, esa manifestación del Señor en mi vida, que eso sea de trampolín para yo servir más y mejor a Dios. Entonces cuenta que cuando se pone el sol, Jesús pues salió y le llevaban todos los enfermos y endemoniados. Hace distinción entre enfermedad y endemoniados. Digo esto porque hay algunos teólogos, sacerdotes, predicadores, que ponen como los endemoniados también en el tema de enfermedades mentales. Y aquí está hablando claramente la palabra de Dios de endemoniados. Y es tanto así que cuando hace la acotación de que curaba a muchos enfermos de distintos males y expulsó demonios, o sea, expulsó demonios, está hablando muy claro de que expulsaba demonios. Y como los demonios lo conocían, sigue diciendo la palabra de Dios, no les permitía hablar. O sea, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una realidad, posesiones diabólicas de los demonios. Y otro dato que nos da esta lectura era cómo Jesús también se levantaba de madrugada, cuando todavía era muy oscuro, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y se marchaba a un lugar solitario. Porque lo que el Señor a ti y a mí nos enseña es que tenemos que sacar tiempo para estar con nuestro Padre. Nuestro Padre que está en lo secreto nos va a escuchar, nos vamos a encontrar con Él. Y Él lo hacía, Jesús lo hacía, Jesús sacaba tiempo para estar a solas con el Señor. Y ahí dice ahí que se fue a ese lugar solitario y se puso a orar. Otra vez Jesús dándonos ejemplo de que nosotros, si Él, que tenía la visión beatífica, oraba, más nosotros necesitamos de la oración, como ese alimento que es todos los pulmones, es el oxígeno, es el oxígeno de nuestra vida espiritual, la oración. Luego Jesús lo querían como dejar, la gente ya saben, querían que se mantuviera ahí, y le dice, no, vámonos a otras aldeas, porque también para eso he sido llamado, para predicar también en otros lugares. Jesús no se dejaba atar por ningún grupo social, por ningún intereses particulares, por acepción de personas. Jesús era alguien libre que sabía, estaba consciente de su misión y era lo que él hacía. Por eso él no se dejaba llevar del populismo. Igualmente debemos aprender eso de Jesús. Hay muchas veces que queremos solamente quedarnos con nuestro grupito, quedarnos solamente en un lugar, y hay algunas personas que el Señor también quiere pues sanar en otro sitio, llevar su buena nueva. Entonces esa es la evangelización, ir y llevar la buena nueva a toda la creación, a todos los lugares, no solamente a mi grupo, no solamente a mi comunidad, sino también a otros lugares.
Y Jesús hacía todo eso recorriendo toda Galilea, predicando en las sinagogas, como habíamos hablado en un inicio, y expulsando los demonios. Otra parte del ministerio de Jesús, la expulsión de demonios. Dentro de la renovación carismática tenemos este ministerio, que es el ministerio de la liberación, un ministerio que va asociado al ministerio del exorcismo, a la exorcística. No porque los laicos puedan hacer exorcismo, claro que no, pero ayudan. Hay muchos casos que realmente no son posesión diabólica. Cuando es posesión diabólica sí se necesita un exorcismo, pero hay veces que solamente hay infestaciones, manifestaciones, no posesión, en el cual con una oración de liberación es capaz de sanar la persona. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga.